Hola, me llamo Fernando y trabajo en Diagnóstica, una empresa de consultoría técnica. Puedes conocer un poco más sobre Diagnóstica y sobre su propuesta de formación en www.diagnostica.com o aquí mismo a través de otros vídeos. Dentro del área de integridad de activos existen 6 bloques de cursos. En este vídeo vamos a conocer un poco más sobre el segundo bloque, que agrupa los cursos relativos al estudio de los mecanismos de degradación. Aunque todos los cursos de diagnóstica son de formato modular, existen 4 con formato predefinido porque son los más solicitados. El primero es el de Metodología de Análisis de Causa-Raíz, RCA, de fallos en instalaciones industriales. Este curso es realmente ameno, porque estos análisis siguen una pauta similar a la que sigue un detective investigando un delito. Los objetivos del curso son, por un lado, conocer las metodologías de análisis de causa-raíz de un fallo mecánico, aunque esta metodología es aplicable a otros tipos de fallos, como por ejemplo los de naturaleza eléctrica. En segundo lugar, identificar los resultados que se pueden alcanzar con estos análisis y, por último, adquirir conocimiento práctico para utilizar e interpretar los procedimientos y técnicas de un proceso de investigación. El curso está estructurado en 3 partes. Una primera que introduce los conceptos esenciales, los roles implicados en el proceso y las técnicas de análisis. La segunda parte aborda los aspectos específicos de la investigación, que son los siguientes: visita de inspección, cuyo enfoque debe estar tan acotado como sea posible antes de la misma. La evolución del diseño y de la operación, cuyo objeto es investigar cómo es el diseño y fabricación del componente fallado y las condiciones en las que ha estado funcionando hasta el momento del fallo. En tercer lugar, la categorización del fallo. Analizando la información obtenida hasta el momento, se trata de identificar aquellos rasgos que permiten descartar o confirmar la pertenencia de un caso a una categoría de fallo. La tarea de investigación del fallo concluiría con la identificación de la causa responsable del mismo. Sin embargo, con esto no termina nuestro trabajo. Es necesario ordenar y presentar las conclusiones de la investigación de la forma más precisa, clara y sencilla posible. Y por último, se comentan las investigaciones de las aseguradoras, por ser estas las más comunes. Y se plantean diversas reflexiones relativas a los aspectos legales y económicos que se pueden derivar del fallo. Finalmente, la tercera parte del curso consiste en la exposición y ejecución de un caso práctico para familiarizarse con los conceptos y las técnicas expuestas. Este es un curso esencialmente metodológico, a partir del cual se puede abordar el análisis de cada instalación concreta. En este sentido, Diagnóstica dispone de cursos específicos para cada tipo de instalación. Los más solicitados son los siguientes: el curso de mecanismos de fallo en plantas de generación térmica, que a su vez se particulariza para plantas de ciclo combinado y para plantas térmicas convencionales. Los objetivos de este curso son conocer los materiales más utilizados en componentes en estas plantas y conocer los mecanismos de fallo que pueden afectar a componentes de caldera, identificando su morfología y cómo detectarlos. El curso está estructurado en 2 partes. La primera parte se ocupa de los aceros más utilizados en estas plantas: los aceros al carbono y de alto límite elástico, los aceros bajamente aleados y los aceros inoxidables. Asimismo, se hace un repaso de su metalurgia, sus propiedades mecánicas y su soldabilidad. En la segunda parte se revisan los mecanismos de daño, estructurados en 5 grupos atendiendo a su naturaleza. Los mecanismos que pueden originar rotura por tensión debido a un cambio en las propiedades del material, como por ejemplo la termofluencia, la grafitización o las roturas debidas a la disimilaridad de las uniones soldadas. Los mecanismos de corrosión y todas sus tipologías, que habitualmente clasificamos en mecanismos de corrosión lado-agua y de corrosión lado-fuego. Los mecanismos de erosión o desgaste, como la cavitación, la erosión por cenizas, por escorias o por vapor. Los mecanismos relacionados con la fatiga del material. Y finalmente los daños derivados de un deficiente control de calidad en los materiales o en la ejecución de las uniones soldadas. El segundo curso específico de mecanismos de daño está centrado en plantas termosolares y recoge los mecanismos relacionados con la química del ciclo agua-vapor de la planta. Los objetivos de este curso son conocer los aspectos de la química del ciclo más relevantes para la fiabilidad de los componentes y conocer los mecanismos de daño más frecuentes. El curso está estructurado en 4 partes. En la primera se hace un repaso del diseño de una planta termosolar y de algunos de los elementos esenciales que conforman la misma: el campo solar, responsable de captar la radiación solar, el sistema de transporte de la energía térmica mediante aceite térmico o mediante sales y el generador de vapor. La segunda parte se centra en la química del ciclo agua-vapor y se tratan, por un lado, los aspectos relacionados con el tratamiento químico, sus objetivos, tipos de tratamiento, parámetros a evaluar y los aditivos utilizados. Por otro, se describen las pautas de vigilancia de la química del ciclo y las guías de referencia como EPRI, VGB y APWS, que proponen variables de control a considerar, su muestreo y evaluación y los niveles de acción recomendados. En la tercera parte se analizan los mecanismos de degradación que pueden manifestarse en este tipo de plantas, agrupados por la morfología macroscópica del tipo de fallo que producen. La rotura por tensión, asociada a temperatura y o corrosión, como el sobrecalentamiento, la termofluencia o el agrietamiento por corrosión bajo tensión.
la corrosión y dentro de esta la corrosión acelerada por el flujo, la corrosión galvánica, la corrosión bajo aislamiento y la corrosión producida por sales, entre otras. Y por último la fatiga, térmica y mecánica o asociada a corrosión en el lado agua. En la última parte del curso se identifican para cada uno de los equipos de la planta los mecanismos de degradación típicos. El último de estos cursos se ocupa de los mecanismos de daño en plantas químicas y petroquímicas. Los objetivos del curso son conocer los materiales más utilizados en este tipo de plantas, teniendo en cuenta que en función del tipo de servicio nos encontraremos con una considerable diversidad de materiales, y conocer los mecanismos de daño más relevantes. Este curso está estructurado en 4 partes. Una primera en la que se revisa la metalurgia básica de los aceros, sus características, la función de los aleantes, los tratamientos térmicos habituales y las estructuras metalográficas resultantes. La segunda parte analiza el proceso de selección de materiales, con especial atención a los condicionantes desde el punto de vista de la fabricación de los equipos. La tercera parte se ocupa de los mecanismos de daño y las ubicaciones típicas en cada equipo de planta. Los mecanismos considerados son, entre otros, los diferentes tipos de corrosión, el daño por hidrógeno, la corrosión bajo tensión, la fatiga y la erosión. Aunque el alcance de este punto siempre hay que definirlo conjuntamente con el cliente, ya que el tipo de planta o de equipo determinan los mecanismos de fallo más frecuentes. En la cuarta parte se presentan estrategias para investigar estos mecanismos, tales como los análisis de fallo o los análisis de muestras, y se exponen estrategias para prevenir y mitigar sus efectos, como los cambios de diseño y de operación y la utilización de inhibidores de corrosión y de recubrimientos especiales. Diagnóstica imparte cursos modulares, cuya duración, alcance y forma de asistencia se adaptan a las necesidades y disponibilidad de los asistentes. Te animo a que contactes con nosotros para diseñar juntos una propuesta a tu medida. Muchas gracias.